Saludamos al abogado Ramiro García. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, experto en Derecho Penal. Abogado García, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo vienen evacuándose las cosas en la Asamblea. Nos referimos a los temas que se derivan de la consulta popular, las reformas legales que se están tratando a nivel de comisión y que pronto pasarán al Pleno. Si es que usted ha seguido el tema, como suponemos, ¿qué observaciones tiene sobre cómo marchan las cosas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. A ver, durante los 6 primeros meses de este periodo legislativo, hemos visto un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea, al punto que el 100% de las leyes, de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, se los ha aprobado. Yo creo que en estos 6 meses Noboa ha aprobado más leyes que Lazo en sus 2 años y medio de mandato. Hemos visto que las distancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se han profundizado durante las 2 últimas semanas, al punto que la Asamblea pasó una ley que el presidente había vetado, es decir, insistió en su aprobación y lo logró. También vimos que la Asamblea aprobó una reforma constitucional por la cual, para insistir en la ratificación de un proyecto de ley que hubiera sido vetado parcialmente por el Ejecutivo, ya no se necesitan las 2/3 partes, los 92 votos de antes, sino 76 votos, que es una cifra muchísimo más asequible, digamos. Ahora están metidos en el tema de la consulta popular, es decir, ya el mandante, el soberano, el pueblo, en un ejercicio de democracia directa, se expresó respecto a diferentes puntos. Preguntas que además venían acompañadas de un adjunto, ¿no? De un anexo. Así que al legislativo lo que le toca hacer, pues, es simplemente asegurarse técnicamente de que esos anexos, de que esa decisión se incorpore al ordenamiento jurídico en forma de proyectos de reformas normativas. Y eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que modular, no tiene que interpretar, menos todavía tiene que distorsionar lo que el pueblo ya ha votado en las urnas. Esto se tiene que cumplir. Así de sencillo. Se lo hace armando una ley que la han nombrado o nominado como ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum. Explíquenos esto. ¿Es un cuerpo legal aparte o de aquí se derivarán las reformas a otras leyes orgánicas ya existentes? Mire, esto es lo que nosotros desde hace varias décadas hemos bautizado como una ley trole, es decir, una ley compuesta por varios vagones en donde se reforman varios cuerpos normativos, lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento constitucional, pero claro, en este caso se justifica porque es una ley en la que aparecen todos los temas y materias en los que se ha pronunciado el electorado en consulta popular. Así que no aplicaría esa prohibición y a través de esta ley, pues lo que se hace es reformar varias leyes que componen nuestro ordenamiento jurídico, incorporando aquellos temas en los cuales se ha pronunciado la ciudadanía. Entendemos que hubo una discusión bastante intensa el día de ayer sobre la dosimetría penal. ¿Cuáles son los temas que más se discuten? Mire, lastimosamente izquierdas y derechas han caído un poco en la trampa del populismo penal, en considerar que la seguridad ciudadana va ligada a incremento de tipos penales o incremento de penas en los ya existentes, o peor todavía, en la disminución de garantías de debido proceso. Esto que en su momento fue una propuesta de las derechas, vemos que ahora las izquierdas pues lo han asumido también con mucho fervor. Y sin darse cuenta que con esto no arreglan nada. Es decir, han caído, justamente por eso se llama populismo penal, porque han caído en ese discurso barato, ese discurso fácil, ese discurso populista de rédito rápido, en el que se vende la idea a la ciudadanía de una sociedad más segura por la vía de mayor intervención penal.
lo cual... Pero no parte esto de las preguntas que fueron aprobadas, que Sí, buscaban, por entre otras supuesto. A ver, cosas, un incremento de justamente, penas. las preguntas se plantearon, las preguntas se plantearon bajo ese entendido, ¿no? De hecho, usted mire todas las consultas populares que se han hecho en los últimos 20 años y va a ver que en todas el componente principal ha sido el penal. Siempre se han considerado las preguntas, por decirlo de alguna forma, más sexys para el electorado, el tema de las preguntas que inciden en el tema penal. Pero inciden cómo? Incremento de tipos penales, incremento de penas de los ya existentes o disminución o reducción de garantías de debido proceso. El problema es que seguimos modificando las leyes penales. De hecho, el Código Orgánico Integral Penal, desde su entrada en vigencia en agosto de 2014, ha sido el código más manoseado, manipulado y modificado. Sin embargo, nadie en sus cabales puede decir que tenemos una sociedad más segura ahora que hace una década o dos décadas. ¿Qué es lo que pasa? Que la solución al tema penal, la solución al tema de la inseguridad, no va por ahí. De ninguna manera va por ahí. No es que la persona que delinque, por ejemplo, en delitos como el sicariato o como narcotráfico, como crimen organizado, salen de la casa diciendo, es que ya ahora reformó el legislador el Código Orgánico Integral Penal y ahora voy a tener 3 años más de cárcel si es que cometo este delito. No, eso no le interesa a la persona que comete este tipo de delitos. La capacidad preventivo general de la pena es muy reducida. Y claro, las soluciones reales, las soluciones que realmente son tales, las soluciones estructurales, no pasan ni por lo normativo, ni por lo policial, ni por declarar conflicto armado interno como hizo el presidente en el decreto 111. No, pasan por lo socioeconómico. Si es que no Ahora, garantiza. del incremento de penas, también entendemos que están tratando de buscar una mayor ejecutividad en la aplicación de la ley. Se discutía también sobre la necesidad o no de la declaración de sentencia penal condenatoria para posibilitar la investigación e iniciar fase jurisdiccional de extinción de dominio de bienes. ¿Puede explicarnos un poco más a fondo este tema? Uno de los mecanismos que se ha considerado para desincentivar la producción de delitos graves, especialmente narcotráfico, lavado de activos, criminalidad organizada, ha sido el de aplicar la extinción de dominio, es decir, quitarles los bienes a las personas procesadas por estos delitos sin que exista sentencia condenatoria, no solo ejecutoriada, sin que exista sentencia condenatoria. Entonces, claro, esto puede resultar de una u otra manera pues violatorio a ciertos derechos, pero por otro lado la finalidad es, insisto, desincentivar la comisión de delitos. Ahora, sí, vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestra asamblea, porque ha estado tradicionalmente reticente a la extinción de dominio sin sentencia condenatoria ejecutoria. El debate sería sobre en qué punto termina la presunción de inocencia. Bueno, la presunción de inocencia por mandato constitucional opera hasta cuando se dicte sentencia condenatoria ejecutorial. Ahora, el tema es que se ha planteado que teniendo en cuenta la facilidad y volatilidad con la que los grupos de criminalidad organizada gestionan sus bienes, sus dineros, entonces el quitarles esos bienes de inicio puede resultar una medida eficaz en contra de la producción de estos delitos. Eso es lo que se ha considerado a la hora de modificar la ley, pero hoy tenemos un componente adicional, que es el componente consulta popular. Es decir, esto es un mandato del soberano, del ciudadano. El tema de porte de armas en Ecuador, ¿dentro de qué umbral se está discutiendo? ¿En qué puede quedar? Mire, yo creo que la solución jamás pasó por armar hay que desarmar a los violentos, no armar a los pacíficos.
yo creo que eso resulta claro. Generar o esperar una autoprotección de parte del ciudadano, lo que va a generar al mediano y largo plazo es una cantidad de muertos de lado y lado, porque por un lado tenemos un ciudadano que no sabe y no está preparado para manejar este tipo de situaciones violentas, y por otro lado tenemos una criminalidad que básicamente es una criminalidad de subsistencia y de lucro, más allá de los hechos violentos aislados que se puedan. Y sobre un tema que siempre resulta polémico, que ha sido particularmente gravitante aquí en Ecuador, el tema de la extradición. Bueno, ese es otro tema y otro tema complejo. Ese es un tema que va a dar mucha roncha. Se lo ha utilizado en México y en Colombia como un instrumento contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Ya hemos visto desde hace mucho tiempo, y especialmente en los últimos casos, Metástasis, Purga y Plaga, que los delincuentes, las cabezas de los grupos de criminalidad organizada, no tienen miedo a la cárcel. No, por eso es una especie de, digamos que una especie de spa extremo, ¿no? En donde van, se recluyen, están seguros, te dan la recontra gran vida, tienen prácticamente todas las comodidades de las que uno podría gozar en libertad, y no le tienen miedo a eso, pero si hay algo a lo que sí le tienen miedo, sin duda es a la extradición. Porque saben que vayan a ir en entornos carcelarios en donde no van a gozar de los privilegios que tienen aquí. En todo caso, este cúmulo de reformas, estas preguntas que recibieron el sí, el apoyo de los ecuatorianos, ¿en qué medida considera usted van a jugar para tratar de romper esta inseguridad estructural que existe al momento en el país? Mire, insisto, las medidas, a ver, el delito es una causa, no es un efecto. El delito, especialmente los delitos que se cometen en el país, me refiero a pequeños delitos contra la propiedad y pequeño tráfico de sustancias prohibidas, son la causa de una estructura socioeconómica totalmente inequitativa, de una sociedad que garantiza que el sector más pobre no pueda acceder a niveles de vida dignos. Y por supuesto, luego, pues, medidas de este talante lo que hacen no es sino consolidar y reforzar a los grupos de criminalidad organizada existentes. ¿Y a qué función u organismo del Estado le corresponde el supervigilar que las decisiones que se tomen, primero a nivel de la Comisión, luego a nivel del Pleno de la Asamblea, no traspasen el umbral que permite la interpretación de las preguntas aprobadas en la consulta popular? Bueno, si es que terminan aprobando alguna barbaridad que no tenga nada que ver o que tergiverse lo dispuesto por el ciudadano en las elecciones últimas, esto claramente terminará en la Corte Constitucional que ya nos ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de imponer sanciones o a la hora de echar abajo leyes, ¿no? Bien, con otro tema quisiera finalizar este diálogo. ¿Cómo ve usted esa intención que ha expresado la Comisión de Gobiernos Autónomos de iniciar un proceso de juicio político en contra de los funcionarios relacionados con medio ambiente y turismo por el caso de Olón, el proyecto inmobiliario Eco Olón 1? ¿Hay cabida para esto? Vea, eso tiene un trasfondo. Por un lado, el problema es que tenemos derechas e izquierdas de diferentes pelajes y colores que definitivamente no sintonizan el momento político, no sintonizan lo que quiere el electorado y el debate de los grandes grupos. Ojo, estamos hablando que el gran segmento electoral va de los 17 hasta los 28 años. Y prácticamente
ni gobierno, ni oposición, ni derechas, ni izquierdas han podido descifrar exactamente qué es lo que quiere esa elección. Vemos en Europa, por ejemplo, que acaba de ganar la ultraderecha en las últimas elecciones parlamentarias europeas, con una paliza tan brutal en algunos sitios, por Francia, por ejemplo, que Macron prácticamente se ha visto obligado a dimitir, a disolver la asamblea y a convocar a nuevas elecciones generales. En España, Vox ha tenido un repunte también interesante. La derecha moderada representada por el Partido Popular ha sido el claro ganador y evidentemente hay un voto rechazo al gobierno de Pedro Sánchez, lo cual de una u otra manera pues ya ha sido acusado recibo por parte del propio gobierno. Vemos que Yolanda Díaz, por ejemplo, de Sumar, se ha retirado ya de la dirección del partido y se ha mantenido solamente, no es poco, como segunda vicepresidenta del gobierno. Vemos, yo creo que estas elecciones nos dejan algunos mensajes. Las izquierdas, paradójicamente, desde mi punto de vista, obviamente puedo estar equivocado, pero me parece que se ha ido alejando de sus postulados tradicionales por ajustarse a una agenda que ha tenido a lo identitario como objetivo fundamental. Que es importante discutir lo identitario, sí, sin duda. Si no, no habríamos podido avanzar en materia de derechos de género, de diversidad o de ecosistema, por ejemplo. Pero la izquierda debería tener claro que el trasfondo de todo esto es socioeconómico. Hay cosas que se le podría discutir a Marx, pero hay cosas que no. Y uno de los temas que no se le puede discutir, creo yo, es que todo evento político, todo cambio tiene una estructura socioeconómica que se tiene que arreglar. Entonces, claro, queremos arreglar el tema de la seguridad ciudadana construyendo cárceles. Ya dijo además en España Albice Pérez, otro nuevo representante de la ultraderecha, que va a construir la cárcel más grande de Europa, en España. En España, un país donde uno puede caminar tranquilamente a las 2 de la mañana sin que nadie le moleste y hablando por el celular. Pero quiere construir la cárcel más grande. Es decir, estamos frente a un fenómeno interesante. Antes, nuestros políticos importaban el discurso político español, el discurso político europeo. Ahora vemos que este buquelismo que ha tenido tanto éxito político electoral, pues ha terminado signando de alguna manera el discurso político de la ultraderecha europea y sobre todo española. Y claro, si es que hablamos de inseguridad ciudadana, si es que hablamos de problemas estructurales, tenemos que empezar por lo socioeconómico. Mientras el segmento más pobre de la población no pueda acceder a niveles de vida dignos, los grupos de criminalidad organizada van a continuar pescando de ese estanque sus nuevos adeptos, sus nuevos soldados. ¿Qué es lo que queremos luchar contra el narcotráfico? No es una cuestión de poner más perros, ni poner más policías, ni de poner más penas al delito del narcotráfico, no. Es cuestión de garantizar que el segmento más pobre de la población no tenga que entrar a colaborar con el narco para poder sobrevivir dignamente. Eso es lo que tenemos que... Entonces, una política de represión basada solamente en la actuación policial y militar, sin que paralelamente exista una política social sostenida que incorpore a los segmentos más pobres, a los segmentos más deprimidos socioeconómicamente de la sociedad, que los incorpore al sector laboral, al sector educativo, pues sin eso no existe nada. Entonces, decir, por ejemplo, que queremos generar mejores condiciones para la juventud y que queremos luchar contra la delincuencia y reducir el presupuesto, por ejemplo, de las universidades públicas año tras año, es simplemente mentirle a la gente y verle la cara de todo. Bien, volviendo al tema de Olón, la esposa del presidente, al no ser funcionaria pública, queda fuera de cualquier intención de la mesa legislativa y, por supuesto, de cualquier posibilidad de un juicio político. Bueno, no, sí, pero evidentemente el presidente es uno de los beneficiarios de este proyecto. ¿Y a qué iba mi reflexión sobre derechas e izquierdas? Porque les decía, vea, mientras las izquierdas, por ejemplo,
se han perdido en debates identitarios y han movido el punto de enfoque fundamental, que es el socioeconómico, que es el de que vivimos en una sociedad mega inequitativa, que más allá de si usamos el todos, todas o todos, lo importante es que todos y todas podamos incorporarnos a niveles de vida dignos, a niveles que eso es fundamental. Las derechas, por el otro lado, siguen haciendo negocios a costa nuestra. O sea, lo primero que se les ocurrió en un periodo tan cortito de tiempo, pues vamos a hacer una urbanización comiéndonos permisos ambientales, permisos turísticos, es decir, utilizando el aparato del Estado como kiosco propio, ¿no? Como empresa propia. Y esa forma tan de hacendado de manejar el país, tan latinoamericana, pues termina pasando factura. Ahora, el otro problema que tenemos ya con miras al panorama electoral del mediano plazo es la absoluta incapacidad, tanto de izquierdas como de derechas, de sentarse en una mesa y llegar a acuerdos mínimos. Pero absoluta incapacidad, de lado y lado. Y claro, esto va a asignar el panorama electoral. Es decir, no le extrañe que tengamos 4 o 5 candidatos de izquierdas y 5 o 6 candidatos de derechas. ¿Quiénes pierden con esto? Todos. ¿Por qué? Porque no existe ni un bloque de gobierno fuerte, ni una oposición fuerte. Lo que existe son grupos atomizados en donde el transfugismo, donde la volatilidad, donde la venta de conciencias termina siendo el pan de cada día. Ese es el problema. Perdemos todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas. El que no exista una institucionalidad política fuerte nos pasa factura a todos. Y claro, luego tenemos un juicio político o juicios políticos en donde entre 3 o 4 se ponen de acuerdo, incorporan a unos cuantos que han estado navegando entre aguas de un partido y de otro, y cada 2 años, 2 años y medio vamos a estar con el mismo cuento de renovemos gobierno. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar. Sobre ese aspecto tan polémico, tan delicado que se observa en el proyecto libertario de Milei, o entre muchos de los ganadores de las elecciones europeas, eso de disminuir impuestos que pagan los sectores más pudientes, los A ver, el ricos, problema es y que, de disminuir los a ver, servicios y de disminuir los servicios sociales, se reflejan de ya, alguna manera también aquí en un programa de gobierno de la derecha ecuatoriana. sí, sin duda. Sí, lo que pasa es que, a ver, estas aspiraciones no son nuevas. Esto viene ya desde hace rato. Mi ley, por ejemplo, el caso argentino, que es un caso que lo conozco más o menos de cerca. En el caso argentino, más que reducir impuestos, lo que ha hecho es reducir al cero las políticas sociales. Producto de esto, tenemos 19% más pobres en Argentina que hace 3 meses. Esto es una barbaridad. Un incremento del 19% de pobres en un país en 3 meses, pues a menos que haya habido una catástrofe natural imposible de controlar, de prever y de paliar, pues no se explica. Y en Argentina no ha habido ni terremoto, ni huracán, ni nada. Lo que ha habido es un gobierno que simplemente decidió recortar toda forma de existencia social bajo el pretexto de que no hay almuerzo gratis y por tanto, como alguien tiene que pagarlo, que lo pague cada uno. Pero a ver, vamos a explicarles eso, por ejemplo, a los padres de niños con condiciones oncológicas. Vamos a explicar eso a los jubilados, que ha sido además al grupo al que ha machacado durante estos 3 primeros meses de gobierno. ¿Y qué es lo que se propone acá? Lo mismo, un poquito más edulcorado, un poquito más suave, pero exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que están proponiendo quienes dirigen la seguridad social en este momento? Incremento de años para la jubilación, incremento de aportaciones de los afiliados, disminución de servicios de la seguridad social a sus afiliados, es decir, la misma vaina que proponen todos con diferentes discursos y en diferentes tonos, pero es la misma cosa. Vamos a cargar a los afiliados y a sus familiares todo el peso de la seguridad social. Y a la hora de repartir la plata, pues vamos... ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, No. le quería preguntar si considera usted que Daniel Noboa se está guardando algunas cartas debido a lo corto de este primer periodo de gobierno, si es que es
Bueno, en reelegido este y así periodo esa brevedad en el del que tiempo, está, ¿piensa usted que un segundo periodo se podría ver a un Daniel Noboa en toda su extensión, más allá de que él se autocalifica como centroizquierda? bueno, a ver, él se ha calificado como socialdemócrata en mi campaña. También dijo que no iba a explotar el Yasuní. Lo primero que hizo es pedir a la Corte Constitucional que le permitan seguir explotando el Yasuní. Dijo que no había que votar por Luisa porque nos iba a subir el IVA al 14%. Él no subió el 15%. Dijo que no iba a actuar en favor de los grandes grupos económicos. Bueno, dijo un montón de cosas y ha ido machacando su discurso de candidato ahora como presidente, pero además estando en campaña. Y uno dice, bueno, si estando en campaña no subió el IVA, no subió impuestos, no estableció una exoneración de intereses y multas para los grandes deudores tributarios, nos quieren grabar a la seguridad social de manera que sea el afiliado el que tenga que correr con toda la carga. Bueno, a ver, un ratito. Si eso lo hace como candidato, ¿qué va a hacer cuando ya sea presidente? Entonces, sí, en materia de educación, en materia de salud, se ha habido una constante es que toda la inversión se ha reducido, los presupuestos se han reducido. Nos dicen que se ha generado no sé cuántos cientos de miles de empleos y las cifras reales nos muestran un decrecimiento del empleo adecuado muy fuerte de un año a otro, casi de un 10%. Entonces, además, hay ciertas cifras que son difíciles de simular, como por ejemplo, cuántos ecuatorianos salen por el Darién en busca de condiciones mínimamente dignas para vivir, jugándose la vida para poder llegar a los Estados Unidos, por ejemplo. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias. Declaraciones del abogado Ramiro García. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, experto en Derecho Penal.